Muy buenos días, hermanos. Dios os bendiga grandemente. En primer lugar, pediros disculpas por todos estos días en los cuales no he estado haciendo continuidad en la lectura del libro del hermano Le Cosec, pero afortunadamente nunca se está donde uno quiere. Digo afortunadamente porque eso es precisamente que creemos en que Dios es el que maneja nuestro tiempo y en ese tiempo en el cual es el soberano de nuestra vida, buscamos siempre la forma de poder servirle en el nombre de su santo Hijo Jesús. Bueno, dicho eso, nos encontramos precisamente en el capítulo 17 de este libro tan extraordinario, biográfico, que escribió nuestro hermano Clement Le Cosec. Como siempre os digo, o siempre que me acuerdo, os recuerdo que tomando las frases del evangelista Lucas, donde pasados 50 años de todas las cosas que habían sucedido en la tierra de Palestina, hubieron muchos que empezaron a decir y escribir la historia que realmente ni habían vivido ni la habían investigado. Y Lucas se vio precisamente en la responsabilidad de decir, ya que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, contaros las cosas como realmente sucedieron, y así las escribió el Evangelio de Lucas. Y pienso que este libro escrito de mano y pluma de nuestro apóstol, nuestro hermano Clement Le Cosec, pues creo que debe de quedar ahí para que tantos los que hoy aún estamos vivos dejemos constancia de que realmente cómo se inició la obra, quiénes fueron los que estuvieron acompañándole y en los lugares que estuvo, y ese mundo anecdótico en el que se vio envuelto, siguiéndole prodigios, señales y milagros de los cuales podemos aprender indudablemente. Luego, el capítulo 17 que hoy os leo, mirad qué fotografía os pongo ahí para que la veáis. Este es una de los lugares donde el hermano Clement Le Cosec estuvo. Es una mujer gitana Lombadi, en la India, lugar donde él pasó muchísimo tiempo y muchísimos viajes. Pues bien, ahora sí ya vamos a empezar a leer el capítulo 17, que se titula Los gitanos. Estamos en el año 1958. Los primeros convertidos gitanos del grupo catalán en Francia hicieron su aparición en la Convención Nacional. Uno de ellos, de nombre José Pouville, me resumió su pasado antes de la reciente transformación que tuvo en su vida por Jesucristo. Era violento. Llevaba siempre encima un revólver. Los gitanos de la región de Niza, donde poseía un taller mecánico, tenían miedo de él. 2 años más tarde, es decir, en 1960, después de su conversión, viajó a Perpiñán, donde el predicador Jacob había instalado su tienda en un suburbio de la ciudad para evangelizar a los gitanos catalanes que vivían en miserables chozas de madera. Varios de estos gitanos muy pobres se convirtieron a Cristo. A continuación se hacían reuniones en el barrio del lugar de la Caserne, donde se habían establecido numerosas familias y vivían en apartamentos. Gracias a la ayuda financiera de un hombre de negocios cristiano, Gastón Loret,
se alquiló un local en la calle de Remparts. Financió también la compra de sillas e incluso de un coche para el hermano José, que se decidió a servir al Señor para ganar su pueblo gitano catalán para Cristo. El avivamiento se extendió por todas partes. Me dijo que en poco tiempo después Dios manifestó su poder con milagros. Hubo un gran impacto en el barrio de Vernet. Había muchas sanidades. Los curas empezaron su ataque. Es obvio. Visitaban a las familias y sembraron el miedo. Decían a los gitanos que estarían perdidos si seguían yendo a las reuniones de los evangélicos. Pero un centenar de gitanos venían a pesar de todo. Y la mujer del pastor Lefillatre hacía las reuniones de los jueves a 80 niños aproximadamente. Me suplicó que viniera a ayudarla, así que fui numerosas veces a Perpiñán para predicar, enseñar, aconsejar y ayudar a la formación de jóvenes levantados del medio de su pueblo para ser predicadores. Eran el hermano Pitú, Joanet, el hermano Berio, Nanau y un etcétera de hermanos que siempre estuvieron ayudándome. La buena nueva se extendía entre los gitanos en Narbonne, en Montpellier, en Lezigan, en Carcassonne, en Toulouse, de familia en familia. Unos aquí y allí, nuevas comunidades empezaron a surgir y se constituyeron bajo la responsabilidad de predicadores que establecí para suplir las necesidades espirituales de quienes se estaban convirtiendo. En Toulouse, en el barrio de Ginestó, se encontraba un campo de gitanos muy conocido por ser el más terrible de Francia. Había peleas hasta tiroteos con fusiles, debido, desgraciadamente, a las borracheras, al alcoholismo. Allí vivían gitanos en condiciones miserables. Vivían en vagones, en chozas de madera, algunos en caravanas, en un lamentable estado. El propietario gitano prestó una de las barracas bien arreglada dentro para hacer las reuniones. Veníamos aquí para anunciar el Evangelio varias veces por semana. A veces encontrábamos hostilidad. Un inconverso quiso quemar la barraca, pero los protegió el Señor. Sanidades milagrosas tuvieron lugar y varios gitanos se convirtieron en fervientes cristianos. Me dijo el predicador Vicente. En Marsella me invitó el predicador Raúl Lespinas a la reunión de un barrio donde se encontraban gitanos. Somos pobres, me dijo. Solo disponemos de una pocilga para reunirnos. La hemos limpiado y hemos puesto bancos. Le acompañé en esta única iglesia del mundo. Tuve que inclinarme para entrar y sentarme, ya que la puerta y el techo solo tenían 1,5 metros de altura. Aquí, añadió entusiasmado, almas se entregaron al Señor y muchos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿No nació en el establo el Señor Jesucristo? ¡Qué simplicidad! ¡Qué fe sincera! Estuve profundamente conmovido por su ardiente amor para Cristo. Su actitud me animó a proseguir mi aventura entre este pueblo que tenía tanta sed de Dios, sin contar los sacrificios que eso suponía, por supuesto. Descubrí la miseria profunda de estos gitanos cuando Raúl me dijo que algunos días sin dinero fue a buscar en cubos de basura huesos para hacer la sopa a su familia. Desde este tiempo hubo un cambio de nivel material y espiritual. La obra hizo un salto hacia adelante
en la ciudad con la llegada y la conversión de numerosos gitanos que llegaron de África del Norte. El número de los cristianos aumentó mucho, puesto que superó el 1.000.000 de gitanos en 1990, y que entre ellos se levantaron otros valientes siervos de Dios. La semilla sembrada con lágrimas en condiciones dolorosas no es nunca en vano. ¿Qué importa el sufrimiento cuando se está cumpliendo con su voluntad? Es mi aventura, escribe Clement Le Cosset. Compartí muchas horas difíciles con mis compañeros de combate. Los pequeños principios requieren grandes sacrificios cuando es necesario vaciar el terreno rocoso. Los resultados no siempre visibles al principio, pero una vista retrospectiva permite apreciar la intervención de Dios y los progresos realizados por la acción del Espíritu Santo en las vidas. Después del dolor de la siembra viene la alegría de la cosecha. A su vez, poco a poco, fueron ganados a la fe en Cristo Jesús los gitanos del grupo español en 1960. La predicación del Evangelio alcanzó a la familia Moreno, cuyos antepasados vinieron desde Andalucía. Un predicador manús de nombre Rafael, indiscutiblemente dirigido por Dios, se detuvo en un pueblo cerca de la frontera suiza. Allí acampó esta familia Moreno. Su hijo cayó gravemente enfermo y sin esperanza de sanar. El siervo de Dios oró e impuso las manos al niño en el nombre de Jesús. Se produjo el milagro de la curación e inmediatamente toda la familia Moreno se convirtió al Señor. Este mismo año, un centenar de gitanos aceptaron a Cristo como su Salvador, entre ellos un famoso bailarín de flamenco, muy conocido en España en las discotecas de la ciudad andaluza de Sevilla. El fervor espiritual era tal que hombres y gente joven pasaron noches en oración para la salvación de su pueblo. No tardó la respuesta del Señor, como una bola de nieve que se agranda circulando sobre las cuestas nevadas. El número de los discípulos de Jesucristo no dejaba de aumentar. A los catalanes se añadieron numerosos andaluces y aragoneses que se denominaban simplemente gitanos españoles, pues estaban en Francia trabajando y buscando una mejor vida. Estaban aquí, allí, por toda Francia, recorriendo los caminos de Francia, buscándose la vida. Se reunían para orar, cantar cánticos y meditar la palabra de Dios en todo el sur de Francia, en Burdeos, en Ligomés, en Mont-de-Marsan, en Biarritz, en Boel-Becin, cerca de Pau, Marsella, Toulouse, Niza, es decir, por todo el sur de Francia y el suroeste de Francia, los gitanos andaban de un lugar para otro. Para consolidar y unificar estas nuevas obras, tenía que multiplicar mis desplazamientos, lo que me obligó a recorrer cada año una media de 90.000 kilómetros a través de toda Francia. Por supuesto, siempre teniendo que dejar a mi familia. A veces tenía que dormir en el coche por falta de medios económicos para alquilar una habitación en un hotel. Tenía en el maletero un edredón de plumas que me regaló mi madre. Los recién nacidos en la fe eran muy ruidosos y llenos del espíritu. Dios realizó entre ellos
numerosos y espectaculares milagros. En el suburbio de Burdeos, los predicadores manuses residiendo el invierno en Gravieri, en sus caravanas, los ayudaba espiritualmente en sus primeros pasos con el Señor. Un núcleo de gitanos españoles cristianos se formó a Zenón. Edificaron un pequeño local en un patio. Rápidamente se quedó demasiado pequeño aquel lugar. El Espíritu de Dios sopló intensamente. Me maravillé escuchando los testimonios acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto me fortaleció en mi convicción que este movimiento entre la nación gitana provenía realmente del Señor y que Él me había enviado para guiar espiritualmente a este pueblo y fundamentarlo en la palabra de Dios, y no solamente sobre experiencias, por extraordinarias que ésta fueran. El invierno en Villanueva-sur-Lot residía la familia Castro. Era muy conocida en la ciudad, sobre todo entre los gitanos. Su conversión parecía humanamente imposible. Sin embargo, la gracia de Dios los alcanzó también. El padre viajaba antes en caravanas remolcadas por caballos. Desde que los coches sustituyeron a los caballos, se hizo un poco más quieto, más sedentario, y vivía en una casa que había construido muy bonita. 2 de sus hijos se convirtieron en predicadores y la llamada de la fe siguió propagándose. No es exagerado decir que cada familia venida a Jesús era el resultado de un milagro vivo. Abundaron testimonios de sanidades. Los hogares gozaron de la paz del Señor. Las caras radiantes de alegría de estos gitanos convertidos al Evangelio, los jóvenes cantaban las alabanzas del Señor y eran fervientes hombres y mujeres de oración. Me maravillo viendo la mano del Señor en su obra. Pero no hay que soñar. La aventura no se hace si no se combate. Hay fuerzas que están en contra del Evangelio. Son vientos muy fuertes. Y no me faltaron dificultades en este trabajo misionero. Me agarro con tenacidad a estos 2 pilares, amor fraternal y verdad bíblica. Únicos medios para seguir siendo victorioso, y en el plan de Dios las horas de grandes combates siempre estuvieron cercanos mientras evangelizábamos. Bueno, hemos terminado el capítulo 17 en este día sábado. Mañana, si Dios me da salud y libertad y es su voluntad, os leeré el capítulo 18 de este libro biográfico de Clement Lecoset. No se olviden ustedes de compartirlo, puesto que el árbol que olvida sus raíces tiene la tendencia a secarse y por lo tanto a morir. Necesitamos conocer nuestros principios, cómo se desarrolló, y cuando Dios quiera hablaremos también de nuestro presente. Lo que sí les invito, como siempre, a que se conecten ustedes en todas las plataformas que son conocidas y que tienen doctrina sana y sana doctrina, y que también
iglesias como la iglesia a la cual yo pertenezco, el pueblo en la ciudad de Torrente, Valencia. Mi hijo mayor es el que retransmite el culto en directo los martes, los jueves, los sábados a las 7:30 y los domingos a las 7, y lo hace a través del Facebook con el nombre de la plataforma que lleva sus 3 siglas, la J, la H y la G. Producciones JHG. Así que si no podéis acudir algún día a los cultos presenciales, podéis estar escuchando el Evangelio en ese lugar que mi hijo Juan Hernández García retransmite con mucha responsabilidad y cariño para que nadie se quede sin escuchar la palabra de Dios. Que Dios os bendiga muchísimo, cuidaros y que paséis un buen día en el nombre del Señor.